mesa. Reciban el cordial saludo del Ministerio del Ambiente. Soy la ingeniera Helga Valdivia, especialista en ordenamiento territorial de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. En relación al documento que nos han entregado el día de hoy y que ha sido materia, y que es materia de esta reunión, es muy grato para nosotros como institución ver que en la página 2 se incorporan conceptos tales como estudios especializados y diagnóstico territorial integrado, con las definiciones que actualmente el Ministerio del Ambiente viene promoviendo a nivel nacional como parte del proceso de ordenamiento territorial y que ha incorporado como parte del programa de asistencia técnica que brinda a los gobiernos regionales y locales. Tengo una presentación que quiere ampliar un poco más el enfoque de lo que nosotros como Ministerio del Ambiente venimos promoviendo a nivel nacional y del esfuerzo que se viene haciendo para trabajar el proceso de ordenamiento territorial. El documento entregado es bastante rico, ya que precisa metodológicamente hablando cómo elaborar un plan de ordenamiento territorial. Consideramos que el importante es el instrumento técnico que es necesario, es un instrumento técnico, un instrumento de gestión. Sin embargo, lo que debemos poner mayor énfasis es el proceso de ordenamiento territorial. Esta ley, este dictamen debe tener un mayor énfasis en el tema del proceso de ordenamiento territorial y para eso requerimos tener en cuenta lo que hoy en día en el país se viene trabajando. Tenemos más de 149 proyectos de inversión pública por más de 330 millones de soles, donde los gobiernos regionales y locales han asignado ese presupuesto para trabajar la zonificación ecológica económica. La zonificación ecológica económica para nosotros es un instrumento técnico que da inicio al proceso de ordenamiento territorial. No es posible hacer ordenamiento territorial si no conocemos el territorio, si no conocemos las limitaciones y las potencialidades que existen en él, el valor de cada uno de los recursos naturales y asimismo también conocer las dinámicas que existen en este territorio, la dinámica urbana, la dinámica económica, la dinámica ambiental. Son dinámicas que se deben asociar a las demandas tanto nacionales e internacionales para fortalecer el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Que son dos cosas diferentes, el crecimiento y el desarrollo de ciudades, de centros poblados, tanto rurales como urbanos. Consideramos que el tema del desarrollo está amarrado sin duda alguna al desarrollo económico, sin embargo lo que debemos buscar es un desarrollo equilibrado. Tengo algunas vistas. Y la primera reflexión que nosotros llevamos a nivel nacional es la diferencia entre el proceso de ordenamiento territorial y un plan de ordenamiento territorial. A nivel nacional, según el Ministerio de Economía y Finanzas, somos 1.839 municipalidades de diferentes tipos. Cada una de estas municipalidades elabora su plan de desarrollo concertado. Y yo quisiera hacer una reflexión en eso. ¿Cuántos de estos planes realmente se llegan a implementar? ¿O cuántos de estos planes son trabajados sobre el conocimiento del territorio? ¿O cuántos de estos planes son solo una traducción del compromiso político? Lo que debemos buscar realmente es que estos planes de ordenamiento territorial sean implementados y para eso nosotros requerimos de tener la capacidad institucional, ¿sí?, por parte de los gobiernos regionales y locales de poder implementarlo. Eso incluye conocer y aplicar el marco normativo vigente, poder vincular y articular instrumentos de gestión, poder vincular políticas nacionales y poder hacer uso de los mecanismos que existen hoy en día. Por favor, la que sigue. La segunda reflexión básicamente es sobre los proyectos SNIP en ordenamiento territorial. Desde el año 2006, a nivel nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, es que se cuenta ya con este mecanismo que permite la elaboración de proyectos SNIP en ordenamiento territorial. Es gracias a este instrumento que el país ha avanzado en el conocimiento del territorio y gracias a este instrumento es que existen experiencias valiosas, tales como la de San Martín, ¿no? La de San Martín, que ya hace uso e implementación de la información que se genera en la zonificación ecológica económica. Existen diferencias muy marcadas entre la zonificación ecológica económica, un plan de ordenamiento territorial y el proceso mismo de ordenamiento territorial. Uno lleva al otro. Tanto los dos primeros son instrumentos técnicos del proceso de ordenamiento territorial. El proceso de ordenamiento territorial no sería posible si no se pone en práctica lo que la zonificación ecológica económica indica o lo que el plan de ordenamiento territorial también defina, ¿sí? Y para eso necesariamente necesitamos aplicar lo que dice el plan de ordenamiento territorial. Una tercera reflexión es qué diferencias hay entre una gestión del territorio, un desarrollo territorial y un desarrollo económico.
Lo que hoy día se trabaja a nivel nacional es la zonificación ecológica y económica, y con la implementación de ellos buscamos mejorar el desarrollo territorial. Pero para poder llegar a un desarrollo territorial debemos nosotros como institución mejorar nuestra gestión. Una gestión que se pone en práctica sobre el territorio, en la cual nuestras acciones, nuestras políticas deben ser coherentes y articuladas entre sí. El siguiente, por favor. Quiero compartir con ustedes, actualmente el Ministerio del Ambiente viene trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el financiamiento de USAID, la actualización de las pautas para elaborar proyectos SNIP, dado que a nivel nacional se ha venido avanzando la zonificación ecológica y económica. Sin embargo, no se ha tenido un enfoque del proceso de ordenamiento territorial de manera integrada. Llegamos en muchos lugares del país a trabajar la zonificación ecológica y económica de manera con mucho esfuerzo, con bastante inversión, pero muchas veces este instrumento no es implementado, básicamente porque hay una falta de capacidad por parte de los actores involucrados en el proceso de ordenamiento territorial, que no permiten la asignación de presupuestos para la etapa de sostenibilidad de estos proyectos. ¿Hay que sigue, por favor? Más adelante vamos a ver en qué consiste la sostenibilidad. Sí, por favor. A continuación, lo que ustedes están viendo en pantalla marca ya lo que establecen los lineamientos de política y ordenamiento territorial a nivel nacional. Se establecen 5 grandes objetivos y hay un tema que no está siendo considerado dentro del documento, que es la gestión del riesgo de desastre, que debiera ser incorporado. Seguimos, por favor. Asimismo, también es necesario darle una mirada integral al tema de ordenamiento territorial. El proceso de ordenamiento territorial no solamente se basa en la elaboración del POT, no solamente en la elaboración de la zonificación ecológica y económica, sino principalmente en la implementación de ambos. Por favor, la que sigue. Hay datos estadísticos, por favor. Hay datos estadísticos que se están mostrando en la pantalla para que ustedes se puedan ilustrar. Seguimos, por favor. Seguimos. Y quiero hacer un alto. El tema del ordenamiento territorial pasa por tener en cuenta las características del territorio y las dinámicas existentes en ellas. El tema de pensar el desarrollo de estos territorios se va a definir a partir de la visión. Dentro de nuestro territorio tenemos regiones, provincias y distritos. Cada uno de ellos tiene una visión de desarrollo diferente. Es la complejidad y la dinámica de cada uno de estos territorios que va a determinar cuál es esa posibilidad de desarrollo a futuro, teniendo en cuenta obviamente sus recursos, sus potencialidades. Sin embargo, estas visiones de desarrollo deben ser coherentes entre sí. Y vemos, por ejemplo, en la pantalla, ¿qué es lo que vemos? ¿No? ¿Qué es lo que vemos? Que a pesar de que existe un reglamento nacional de edificaciones, en el país se hacen construcciones sin el cumplimiento de la norma. Y probablemente para la familia que esté construyendo esta vivienda que ustedes ven en la lámina, es desarrollo, justamente tener una casa. Pero desde el punto de vista técnico y poniendo en prueba la naturaleza del territorio, seguramente vamos a ver que no fue pensado con un enfoque integral de desarrollo, ¿no? Para poder desarrollar tenemos que aplicar el marco normativo vigente y también seguramente tendremos que crear nuevos marcos normativos. Seguimos, por favor. Seguimos. Como les mencionaba, tenemos 149 procesos de zonificación ecológica y económica a nivel nacional. Todos son monitoreados y son seguidos de cerca por la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Seguimos. La zonificación ecológica y económica define uso recomendable con restricciones y uso no recomendable. Es justamente esa concertación, esa negociación con autoridades y con población que va a definir cuál es la posibilidad de desarrollo. Seguimos. Y que se va a establecer en el plan de ordenamiento territorial. Metodológicamente hablando, lo que el Ministerio del Ambiente viene proponiendo y que ya ha trabajado justamente un marco normativo para poder trabajar de manera más formal estos instrumentos técnicos que ustedes ven en la pantalla, es considerar la necesidad de contar con instrumentos técnicos tales como la zonificación ecológica y económica, estudios especializados, diagnóstico integral del territorio y el plan de ordenamiento territorial. Justamente en la página 2 tenemos los conceptos de estudios especializados y diagnóstico integrado del territorio. Son términos que el Ministerio del Ambiente hoy en día viene proponiendo a nivel nacional y que se vienen sugiriendo a los gobiernos regionales y locales como parte del proceso de ordenamiento territorial. Seguimos, por favor.
La zonificación ecológica y económica y los estudios especializados en su conjunto, el análisis y la superposición, la integración de esta información va a permitir tener un conocimiento mucho más real del territorio, en lo que se va a traducir en un documento conocido como diagnóstico territorial integrado. Este diagnóstico territorial integrado vendría a ser la primera etapa del proceso de elaboración de un plan de ordenamiento territorial. Seguimos, por favor. ¿Avanzas? 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 Hay un esquema de implementación. Adicionalmente también nosotros como Ministerio del Ambiente venimos dando asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para la elaboración de su zonificación ecológica y económica, pero también en la implementación de esta zonificación. Hace poco estuvimos en Chachapoyas y vimos que el gobierno regional de Amazonas ha concluido en el año 2006 su zonificación ecológica y económica, y que hoy en día tiene el interés de poder ponerla en práctica e implementarla. Es allí donde se hace un análisis de las experiencias que existen a nivel nacional, tales como las de San Martín. Y a partir de esa experiencia es que el Ministerio del Ambiente define cuáles son aquellos usos y beneficios y de qué manera se puede ir implementando la zonificación ecológica y económica en el país para ir regulando la ocupación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Seguimos, por favor. Una lámina más y con eso estoy culminando. Por favor, seguimos, la que habla sobre la implementación. Avanza, por favor. La implementación del sistema, del esquema metodológico que planteamos y que en cierta forma ya se detalla en el documento distribuido, básicamente tiene varios objetivos. ¿Cómo poner en práctica o cómo llevar a la implementación un plan de ordenamiento territorial? Los que buscamos es regular, pásala hasta la implementación. Por el tiempo vamos a cortar la exposición y vamos a ir a la implementación del plan de ordenamiento territorial. En el documento, que es bastante completo, consideramos necesario incorporar estrategias y mecanismos que faciliten la implementación del plan de ordenamiento territorial, pero pensados desde que el plan debe traducirse en un proceso continuo, en un proceso dinámico, en un proceso que debe ser flexible, que debe ser comprendido y que debe ser aplicado por las autoridades de este país. Lo que ustedes ven en la pantalla indica, o son algunas ideas, son algunas propuestas de cómo implementar el plan de ordenamiento territorial. Para ello se plantea el tema de la regulación, a través de la aplicación del marco normativo vigente y a través de la implementación de nuevos marcos normativos vigentes que se van a desprender de esa dinámica que se identifica en cada territorio. La articulación de instrumentos de gestión. En la página 5 del documento que ha sido distribuido, Instrumentos de Ordenamiento Territorial, tenemos 10 planes que se hacen mención. Estos planes deben ser articulados y vinculados entre sí. Como pensar, por ejemplo, cómo un plan de desarrollo urbano se articula con un plan de acondicionamiento territorial y con un plan de ordenamiento territorial y estos 3 con un plan de desarrollo concertado. Y cómo estos 4 se articulan con un plan de gestión ambiental o con un plan de gestión del riesgo de desastre. No se trata de sumar más instrumentos de gestión, sino más bien que hacer que los instrumentos que ya están normados se puedan articular entre sí y que estos, en su conjunto, y en la implementación de estos estaremos hablando de un proceso de ordenamiento territorial. Hablamos también de la necesidad de poder aplicar proyectos de inversión pública que deben tener en cuenta el marco normativo vigente. Hablamos justamente también de poder tener en cuenta y fortalecer el proceso de fiscalización y control ambiental. El tema de la vigilancia y la participación ciudadana sin duda alguna es sumamente importante, y el tema de la organización del territorio. Tener en cuenta que hoy en día existen mancomunidades en nuestro país, mancomunidades que se forman para justamente pensar en posibilidades de desarrollo. Este proceso necesita actividades de monitoreo y de evaluación, y para eso se plantea la necesidad de contar con un sistema de información que no solamente funcione como un banco de datos, sino que principalmente permita hacer una medición de indicadores y que podamos hacer un análisis de que si realmente el modelo de ordenamiento territorial definido en este plan de ordenamiento territorial se viene aplicando de manera adecuada. Bien, nosotros estamos llevando esta exposición a nivel nacional y he tratado de hacerlo lo más corto posible y siempre haciendo una mirada y una relación con el documento que ustedes nos han distribuido. Muchísimas gracias.
agradecemos también a la especialista del Ministerio